Hablando de ciegos, saben que el otro día me enteré de un pobre ciego que se encontró en medio de un tiroteo entre policías y ladrones, con tan mala suerte que al pobre se lo llevaron para la cárcel, pero luego lo soltaron. ¿Saben por qué? Porque descubrieron que no tenía nada que ver. Un chiste medio malo, ¿verdad? Pero a mí me dio mucha risa. ¿Saben que el evangelio de hoy tiene una gran enseñanza para nosotros? Y yo creo que cuando Dios habla, siempre tiene un mensaje de poder y de bendición para nuestra vida. Y yo creo que hoy lo que Dios tiene para ti, tú jamás lo habías imaginado. Por eso hoy quiero pedirte a los que me están escuchando a través de la página Tu Palabra Hoy, y a todos ustedes, quiero que escuchen este mensaje, porque sé que Dios tiene una gran bendición hoy a través de su palabra para tu vida. Piensen en esto. Piensen en la historia de un hombre cuya vida era una vida trágica. ¿Saben por qué la vida de este hombre era trágica? Porque dice la palabra de Dios que él era ciego. ¿Y cómo vivía este pobre ciego? Miren, el evangelio dice: él vivía sentado todo el tiempo. ¿Haciendo qué? Pidiendo limosna. El hombre no se levantaba. El hombre de una u otra manera estaba allí sentado, seguramente en una esquina, a la merced de todo el que pasara junto a él. ¿Y qué hacía aquel pobre hombre? Simplemente pedir limosna. Una vida sin dignidad, una vida sin respeto, una vida donde la gente quizás pasaba junto a él y simplemente se burlaban de él, simplemente lo acusaban y le llamaban pecador. ¿Saben por qué? Porque en la mentalidad de aquel pueblo, cuando una persona estaba enferma, cuando una persona era ciega, era simplemente porque era producto del pecado de esa persona o del pecado de sus padres. Hermano y hermana, piensa la vida de este hombre. Qué vida más triste, qué vida más trágica. Sin embargo, a la vida de este hombre un día llegó Jesús y le cambió totalmente su vida, que es lo que hoy yo creo Cristo puede hacer también en tu vida. Yo no sé, hermano y hermana, si de pronto tú hoy has pensado, o en algunos momentos de tu vida tú has dicho: qué vida la mía tan triste, qué vida la mía tan trágica, qué vida tan mía que no me gusta lo que estoy viviendo, no me gusta lo que está pasando conmigo, qué vida la mía donde yo siento que no tengo la bendición de Dios. Oye, hermano y hermana, déjame te digo una palabra de fe. Tú que estás aquí, tú que estás escuchando, déjame decirte: Cristo Jesús ha venido hoy, y ha venido hoy para sanarte, para tocar tus ojos, para tocar tu corazón, para tocar tu mente, y para que tú puedas decir: yo era ciego, pero ahora veo por el poder y la gracia de Cristo Jesús. Miren, dice la palabra de Dios en el versículo 2. Escuchen la pregunta que le hacen los discípulos al maestro: Rabí, este hombre es ciego por el pecado de él o por el pecado de sus padres. La mentalidad de aquella gente era que cuando una persona sufría era consecuencia del pecado. Más aún, había una concepción y una mentalidad que venía de los griegos. ¿Qué querían los griegos en la antigüedad? Que las almas existían antes de entrar en el cuerpo humano, y las almas eran buenas o malas, y por eso incluso creían en la existencia prenatal del bien y del mal en una persona. En otras palabras, una persona desde el vientre de su madre ya era considerada mala o buena, dependiendo del alma que lo hubiera tocado. Imagínense ustedes qué mentalidad más extraña. Sin embargo, esa era la mentalidad que había en aquel tiempo. Más aún, muchos rabinos judíos creían que una persona desde el vientre de su madre se convertía en pecador o en pecadora. Por eso le hacen la pregunta a Jesús: ¿y este está ciego por el pecado de él o por el pecado de sus padres? Pero fíjense, hermano, la respuesta de Jesús: ni por el pecado de él ni por el pecado de sus padres, simplemente para que en él se manifieste la obra de Dios. Escucha, hermano y hermana, la primera palabra de Dios para tu vida hoy es la siguiente:
En los momentos de tragedia, de angustia, de aflicción en tu vida, no preguntes por qué, sino más bien recuerda que en medio de las adversidades de tu vida hay un Dios que es poderoso y puede trabajar en favor de los que en Él confían. No es porque esto me está pasando a mí, sino para que Dios lo está permitiendo, y saber que en medio del momento más oscuro y difícil de mi vida hay un Dios que está por encima de esa dificultad y puede hacer algo nuevo en favor de mi vida. Mire, hermano y hermana, miren lo que pasa con nosotros. Cuando tú y yo tenemos una dificultad, ¿qué es lo que siempre nosotros preguntamos? ¿Por qué? ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí si yo no soy tan malo? ¿Por qué esto me pasa a mí si yo soy una persona buena? Más aún, una vez me decía una persona: Padre Mario, fíjese que yo antes no iba a la iglesia y me iba bien, y empezar a ir a la iglesia y perdí el trabajo, perdí todo. ¿Cuánta gente hay que dice: yo me acerqué a Dios y empecé a ver que la vida me cambió? Yo me acerqué a Dios y yo no sé por qué yo pensaba que las cosas me iban a cambiar, o yo no sé por qué pensé que la vida iba a ser diferente. Oye, hermano y hermana, como que de una u otra manera creemos que el acercarnos a Jesucristo nos da un seguro de vida que nos protege de toda calamidad, de toda tragedia y de toda adversidad. Pero déjame te digo una cosa: Cristo Jesús no es un seguro de vida que te protege de toda adversidad, pero Cristo Jesús es nuestra fuerza en medio de la adversidad, y en medio de esta adversidad podemos saber que podemos lograr la victoria por Cristo Jesús. No es por qué, sino qué puede hacer Dios en medio de mi tragedia. Escucha, no se trata de buscar culpables, se trata de entender que en medio de tu vida y de tu tragedia Dios puede hacer algo. Miren, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Escuche lo que le voy a decir. Hay una tendencia en el ser humano, y la vemos en los discípulos de Jesús. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué ese hombre nació ciego? ¿Saben qué estaban buscando ellos? Estaban buscando un culpable de la desgracia del hombre. Oye, hermano y hermana, ¿cuántas veces esa es nuestra tendencia? Esa es nuestra mentalidad. Queremos siempre echarle la culpa a alguien por la desgracia de nuestra vida. Oye, hermano y hermana, déjame te digo una palabra de Dios: no busques culpables en medio de tus tragedias, porque de una u otra manera tú puedes elegir qué hacer con tu tragedia. Pero saben una cosa, a veces es más fácil echarle la culpa a alguien y no hacer nada por salir donde nosotros estamos. Pero déjame te digo, hermano y hermana, y la palabra de Dios hoy es para levantarte a ti. No busques quién es el culpable de tu vida, no busques quién es el culpable de tu sufrimiento. Simplemente pídele a Dios que en medio de tu circunstancia, en medio de tu problema, Dios te haga ver que algo nuevo puede suceder por el poder de Dios que está en medio de tu vida. No busques culpables. Óyelo bien, no busques culpables. Simplemente busca a Dios y deja que Dios convierta tu tragedia en una bendición, y que en tu vida se manifieste el poder de la obra de Dios. Segundo, ¿qué podemos aprender hoy de esta palabra? Segundo, ante una situación difícil en tu vida, busca siempre hacer algo. Ante una situación de adversidad y aflicción en tu vida, busca hacer algo. Pero miren, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que nosotros hacemos ante el dolor? Llorar, gritar, maldecir. Escucha lo que dice la palabra de Dios, y me encanta esto que les voy a leer. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice en el versículo 4, escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Dice Jesús en el versículo 4: tenemos que trabajar en las obras del Señor, de aquel que me ha enviado, mientras es de día, porque llega la noche en que no se puede trabajar.
Y miren, y dicho esto, escupió. Oiga lo que hizo Jesús. Miren lo que hace Jesús, hermano y hermana, ponga atención. Jesús escupe en el suelo saliva, se agacha, con el dedo empieza a hacer lodo y luego se lo unta en los ojos al ciego. En otras palabras, Jesús hace algo. Jesús hace algo y le dice al ciego: ahora tú que estás ahí tirado, ahora tú que estás ahí sentado pidiendo limosna, levántate y ve a la piscina de Siloé y lávate. ¿Saben qué hace el hombre? El hombre que estaba allí sentado pidiendo limosna, Jesús le dice: levántate. El hombre se levanta, y no solamente se levanta. ¿Saben qué hace el hombre? El hombre camina. En otras palabras, ¿saben qué hace el hombre? Se pone en movimiento. Oye, hermano y hermana, déjame te digo esta palabra de Dios, esta palabra de fe. Ante las tragedias de la vida, no podemos quedarnos tirados en el camino pidiendo limosna. Ante las tragedias de la vida tenemos que ponernos de pie y levantarnos en el nombre del Señor con un propósito, sabiendo que Dios guía los pasos de mi vida hacia esa piscina de Siloé, que es piscina de sanación, de redención y de salvación para mi vida. ¿Saben qué he encontrado yo hoy? Yo encuentro muchos cristianos y yo encuentro mucha gente que no hacen nada por su vida. Hay mucha gente que no hace nada por su vida. Hay mucha gente que se pasa la vida sentada, y se pasan la vida sentados simplemente pidiendo limosna. Y vuelvo y repito, y muchas veces echándole la culpa a alguien. Hermano y hermana, yo quiero decirte una cosa: haz algo. Haz algo por tu vida. Recuerda que Jesús está siempre trabajando. Dios trabaja, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 17. San Juan 5, 17. Mi Padre y yo siempre estamos trabajando. En otras palabras, Dios nunca se detiene. Dios siempre está trabajando en favor de los que en Él confían. Pero también yo tengo que hacer algo por mi vida. Pero saben, a veces puede ser más fácil quedarnos sentados que hacer algo por nuestra vida. Cuando tú te has acostumbrado a estar sentado, es más fácil quedarse sentado que levantarse y hacer el esfuerzo de caminar. Hermano y hermana, ten mucho cuidado, porque a veces los músculos se empiezan a enfriar, y cuando queremos levantarnos nos truena todo y ya no queremos caminar. Ten mucho cuidado, porque eso nos puede pasar a nosotros. Estamos dejando que la vida pase y no nos queremos levantar, y cuando nos vamos a querer levantar, ya de pronto va a ser demasiado tarde y no vamos a tener fuerza para sostenernos de pie. Pero ahora que tú puedes, ahora que escuchas la palabra de Dios, hoy quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús: levántate, levántate y ve a la piscina de Siloé. Y si tú vas en fe a la piscina de Siloé, recobrarás la vista, la salud y nueva vida para tu propia vida. Y tercero, cuando aquel hombre recobró la vista, ¿saben qué decía la gente? La gente decía: ¿no es este el hombre que antes estaba sentado pidiendo limosna? Y decían: no, no es él, es él. No, se le parece. Oye, hermano y hermana, no podían creer que aquel hombre que antes pedía limosna ahora podía ver. ¿Y saben qué me llama a mí la atención de este hombre? Él le dice: miren, dejen de estarse preguntando si soy o no soy.
quieren una respuesta que salga de mis labios. Soy yo. Yo era el que antes era ciego, pero ahora veo por el poder de Cristo Jesús, que tocó mis ojos y me dio la sanación. En otras palabras, ¿saben qué le dijo aquel ciego a aquellos hombres? No sigan pensando más en lo que yo antes era. Mírenme como soy y lo que ahora soy por el poder de Cristo Jesús, mi Señor. Hermano y hermana, esta es la buena noticia del Evangelio. Esta es la buena noticia del Evangelio. No es lo que un día tú eras, es lo que tú puedes ser hoy por el poder de Cristo Jesús. Escúchame lo que te voy a decir. Escúcheme. No es lo que tú antes eras, es lo que tú hoy puedes llegar a ser por el poder de Cristo Jesús. Y yo estoy seguro, hermano y hermana, que si tú hoy vienes a Cristo Jesús, si tú hoy aceptas que Cristo Jesús toque tu vida, tú puedes decir un día como el ciego de nacimiento: soy yo, solo que simplemente antes era ciego, pero ahora veo por el poder de Cristo mi Señor. Tú lo puedes lograr simplemente dejándote tocar por Cristo Jesús. Yo quisiera invitarte hoy, y con esto quiero terminar. Yo quisiera invitarte hoy a que primero deja de preguntarte y preguntar siempre por qué, y más bien pregúntate para qué. Segundo, quiero invitarte a que hagas algo por ti mismo y que te pongas en movimiento. Y tercero, quiero invitarte a descubrir que en medio de todo en tu vida, tragedia, adversidad, problemas, dificultades, hay un Dios que está por encima de todo, pero que vive en medio de nosotros y con nosotros. Y cuando yo creo en Él y me aferro a Él y hago lo que el Señor me diga, yo puedo ver para la gloria de Cristo Jesús. Y tú un día puedes dar un gran testimonio como este hombre. Se encontró con Jesús el hombre, pero terminó reconociéndolo como el Señor de su vida. Sus palabras antes eran para decir: demen, demen, demen. Ahora las palabras de este hombre eran para glorificar a aquel que había llegado a su vida, el Señor Cristo Jesús. El Señor puede cambiar tus palabras. El Señor puede cambiar tus palabras. El Señor puede cambiar nuestras palabras, si tan solo hoy decidimos ver la vida de una forma diferente, confiar en Cristo Jesús, que siempre está caminando con nosotros, y creer que en medio de todos hay un Dios que es capaz de hacer cosas buenas en medio de nuestras tragedias. Que Dios nos bendiga, que el Espíritu Santo nos fortalezca y que el Señor nos dé su bendición ahora y siempre por Cristo nuestro Señor.